Hola, hola muchachos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es David Madrigal de Horta y quiero darle la bienvenida a todos y a cada uno de ustedes a este su maravilloso canal, David el Rey Medusa. Te pido de favor que te suscribas, que le des like y que compartas este maravilloso video para que el mensaje llegue hasta donde tenga que llegar. Muchachos, tal y como lo menciona el título de este maravilloso video, ¿cómo lograr perdonar a nuestros padres? A veces la gente pudiese decir, oye, ¿y tú como hijo quién eres para perdonar o para no perdonar a tus padres? ¿Qué creen? Miren, este video no lo hago con la finalidad de que entremos en controversia, muchachos. A final de cuentas es mi punto de vista. Si el día de hoy hago este maravilloso video es porque quiero que muchos de los hijos que en su momento vean este video es justamente para que puedan disculpar a sus padres de ciertas situaciones que en su momento ellos hicieron inconscientemente y que a través de su bendita inconsciencia ellos en su momento, nuestros padres, pudiesen decir que efectivamente nadie nace sabiendo ser padre. Yo, en lo personal, te puedo decir que logré procesar y trascender muchas situaciones sumamente dolorosas, sumamente catastróficas, porque a veces como hijos pensamos que nuestros padres son nuestros rivales. A veces pensamos que nuestros padres son nuestros peores enemigos y no, es todo lo contrario. El día de hoy yo tengo que hacer a un lado aquellas viejas ideas que en su momento me han llevado a un profundo sufrimiento. El día de hoy debo de dejar de ser títere, guiñapo de mis propias creencias, de mis propias ideas, las mismas que me conducen a la neurosis, a la locura o a la muerte. Porque a veces como hijos pensamos que nuestros padres tienen a sus hijos consentidos. A veces yo creo, me imagino, pienso, fíjate bien, que mis padres no me quieren, que a lo mejor fui adoptado, no sé. A veces envidias a los padres de tu mejor amigo o de tu mejor amiga y en su momento cuando te encuentras a solas dices, ¿cómo hubiese querido que mis padres fueran como los papás de mi mejor amigo o de mi mejor amiga? Papá y mamá, a sus posibilidades, todo nos dieron. Y siempre lo he dicho fuerte y quedito, efectivamente, nadie nace sabiendo ser padre, porque ellos a sus posibilidades nos dieron lo que nosotros como hijos necesitábamos. Un buen día mi padre se acerca y me dice, hijo, ¿en qué momento antepusiste el alcohol, la droga, la prostitución, la avaricia de los principios y de los valores que nosotros como padres te inculcamos? Si el día de hoy eres un ser dependiente o codependiente, simple y sencillamente es porque no has utilizado las herramientas que como padres te ofrecimos. Nosotros como padres te dimos estudios, valores, principios. Jamás te inculcamos el que te fueras a beber, jamás te inculcamos el que te fueras a drogar. Esa ya fue tu decisión. A nosotros como padres no nos culpes tú como hijo o como hija de tu miseria, de tu mediocridad, de tu jodidez, incluso de tu equivocada toma de decisiones. Hazte responsable y deja de buscar culpables. Y cuando mi padre me decía ese tipo de palabras, en su momento me caían mal. En su momento no toleraba la figura paterna, ni tampoco toleraba la presencia de la figura materna, porque como muchos hijos yo pensaba que mis padres eran mis peores enemigos. ¿Cuántos años has perdido por resentirte a lo puro tonto? ¿Cuántos años has perdido por seguir siendo títere víctima de tus propias creencias? Incluso, ¿cuántos años sigues creyendo que tus hermanos de sangre son tus peores enemigos? Porque a veces tú quisieras que papá y mamá te abrazaran, te cuidaran como en su momento abrazaron y cuidaron a tus hermanos. Porque, para ser honesto, hoy te puedo decir
basándome en mi propia experiencia, que a los que somos mayores nos tocan los peores fregadazos físicos. A tus demás hermanitos ya no les tocaron los mismos golpes físicos que tanto a tu hermano mayor como a ti le dieron papá y mamá, por la simple y sencilla razón de que probablemente ya no los tratan de esa manera por sentimientos de culpa o por amor, que yo más bien creo que es por sentimientos de culpa, porque papá y mamá inconscientemente quisieran o hubiesen querido tratar a los mayores como el día de hoy están tratando a los más pequeños. Sin embargo, cuando tú conoces la historia de papá, cuando tú conoces la historia de mamá, automáticamente los comprendes, los entiendes, no los justificas, no, simple y sencillamente tratas de entenderlos, tratas de comprenderlos. Yo tenía la gran necesidad de conocer la historia de mi padre, muchachos. Y entonces tuve que viajar a Cancún para visitar a una de mis tías, hermana de mi padre. Y en esos momentos nos tomamos un café, nos sentamos y comenzamos a conversar. Ella me platicaba la historia de mi padre y cuando en su momento la conocí al 100%, me di cuenta que yo como hijo salía debiéndole más a mi padre que él a mí, porque mi papá sufrió efectivamente más de lo que yo creía haber sufrido. Entonces, eso lo he dicho fuerte y quedito. ¿Quieres entender a tus padres? Conoce su historia. Conócelos y te vas a dar cuenta que entonces y solo entonces ellos en su momento te dieron más de lo que a ellos, tanto papá como mamá, les habían dado. De la misma manera tuve que hacerlo con mi madre. Un buen día una de mis madrinas me dice: mira, David, siéntate con tu mamá, tómense una taza de café y date la oportunidad de conocer la historia de tu madre. Compañeros, hermanos, muchachos, conocí la historia de mi madre y me di cuenta que yo como hijo salgo debiéndole más a mi madre que ella a mí. Un buen día me decían: mira, si tú, David, te pones en los zapatos de tus padres, te juro por Dios que te van a quedar súper grandes. Trata de empatizar con ellos, trata de entenderlos, de comprenderlos. Y eso sucede, número uno, cuando reduces tu defecto, en este caso la soberbia. ¿Cuántos como hijos no culpamos a nuestros padres como anteriormente lo mencionamos? ¿Cuántos como hijos no señalamos a nuestros padres un buen día y no saben cuánto me arrepiento? Me le acerco a mi madre y le digo: ¿sabes qué? Hazme un favor, mamá. Me dice: ¿qué, hijo? Ya muérete. Ya me tienes harto, mamá. Ya me tienes hasta el queque. Tus gritos ataladran mi cabeza. Tus exigencias irracionales, mamá, han hecho que me frustre como hijo y hasta como ser humano. Había ocasiones en las que yo quería invitar a comer a mi mamá y ella me ponía como pretexto el que se sentía enferma, el que no se sentía nada bien. A los 5 o 10 minutos veía cómo mi madre se iba a comer, tanto con mi hermano como con mi hermana. ¿Y qué provocaba en ti? Un profundo resentimiento, no nada más con mi mamá, sino con mis hermanos. Y a ellos yo los envidié. A ellos también les hice mucho daño creyendo que efectivamente eran mis peores enemigos, creyendo que mis propios hermanos de sangre eran mis rivales. Me di cuenta que estaba actuando yo de una manera sumamente equivocada. Me di cuenta que la estaba regando. Porque, ¿qué creen, muchachos? Que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. A veces el ser humano le llora no tanto a la partida del ser, sino a los sentimientos de culpa que poco a poco evitan a toda costa mejorar su calidad de vida. Mi madre, desde una infancia, vivió muchas carencias, tanto afectivas como materiales, en donde mi madre tuvo que casarse con mi papá. Sí, su compañero, pero en aquel entonces lo hizo sin amor. Se fugó, buscó mi madre una muleta emocional,
alguien que la rescatara, alguien que la salvara de una familia disfuncional y de mucha violencia intrafamiliar. Y esto te lo comparto porque mi mamá me lo platicó aquella vez que nos sentamos a beber ese maravilloso y rico café. Carajo, ¿qué más regalo le puedo pedir a la vida que el conocer la historia tanto de mi padre como de mi madre? Fíjate, mi madre, después de carecer en la parte material y en la parte afectiva, emocional, se casa sin amor, como anteriormente te lo mencioné. Después se embaraza, se le muere un niño recién nacido. A través de los años a mi madre se le muere un hijo de 20 años. Fíjate cuántos putazos trae, ¿eh? Después se le muere su mamá, se le muere su papá, se le muere su compañero de años, o sea, mi padre. Mi madre, entradas por salidas al hospital para que la curaran del cáncer de colon, y por la gracia de Dios mi madre se curó del cáncer de colon. Ve cuántos fregadazos, ¿eh? Y después a mi madre se le muere su hija, su brazo derecho, mi hermana. Se le muere, compañeros, su niña. ¿Qué más quieres que tu mamá tenga que sufrir? Aparte de tu desprecio, aparte de tus rechazos, si todo lo que ella vivió y todo lo que le pasó es más que suficiente, me decían en aquel entonces, pero sigues aferrado, sigues creyendo que aún y a pesar de todo lo que tus padres han vivido, siguen siendo tus peores enemigos y hasta te burlas, disfrutas y te produce un inmenso placer el darte cuenta que tus padres sufren por ciertas situaciones. Por eso bebí, por eso me drogué, porque era una de las mejores maneras de castigarlos, porque ellos primero muertos antes de que la sociedad se entere de que tenemos hijos alcohólicos, drogadictos. Por eso para mis padres era mejor meternos al anexo y que los servidores del anexo se hicieran cargo de la propia obra tanto de mi madre como de mi padre, inconscientemente. También te abandonaron, inconscientemente también te rechazaron. Tu madre, fíjate bien, tú, David, consumiste de tu mamá su neurosis, sus exigencias irracionales, consumiste de tu madre sus golpes, su rechazo, su abandono, consumiste de tu madre hábitos, defectos y quién sabe cuánta cosa más tú como hijo, David, me decían mis padrinos, consumiste de tu madre, pero también ella consumió de ti un alcohólico, un drogadicto, un neurótico, un individuo con instintos de asesino. Tu madre consumió de ti tus defectos, consumió tu mal carácter, actitudes insanas, tóxicas, destructivas y quién sabe cuánta cosa más tu madre consumió de ti. Así es que el día de hoy debes aprender a soltar. El día de hoy, David, ponte a cuentas con los tuyos. Y lo mejor que me ha pasado, muchachos, para empezar, es conocer la historia de mis padres. Y dos, ponerme a cuentas con ellos. ¿Sí? Nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y esa frase la repito constantemente, no para ustedes, para mí, para que aquí en mi mente se quede tatuada, se quede grabada y entonces, y solo entonces, hoy luche por lo que tengo y no por lo que ya perdí. Esa es la mejor manera de ponerte a cuentas con tus padres. Dice el octavo paso. Miramos hacia atrás y tratamos de darnos cuenta en que nos hemos equivocado. Número 2. Nos esforzamos firmemente para poder encaminarnos hacia una reparación de daños. Número 3. Después de haber limpiado de escombros nuestro pasado, consideramos ejercer una relación con nosotros mismos, con nuestro entorno y con nuestra familia. Y número 4. Volveremos a abrir heridas. Unas tal vez dolorosas, unas tal vez infectadas, otras tal vez antiguas, otras tal vez olvidadas. Hoy yo sé que traes arrastrando abandono, rechazo, traición, injusticia, humillación por parte de tus padres. Ellos inconscientemente te marcaron esa herida,
Pero hoy que tienes grupo, que tienes programa y que no nada más llevas un año, sino muchos años, sana tus heridas, sana el abandono, sana el rechazo, la traición, la injusticia y la humillación para que puedas entablar una relación contigo mismo, con tu entorno y con tu familia. Cuando logras perdonar a tus padres, el día de hoy te das cuenta que gracias a ellos eres quien eres y estás donde estás. Ya no te resientas con ellos, perdónalos, perdónalos, porque no quiero verte el día de mañana cuando tu padre o tu madre estén dentro de ese ataúd aún con su cuerpo tibio, sobando la caja y diciendo: mamá, perdóname. No quiero verte, mi querido hermano, beber ahí, en esa caja, en ese ataúd, porque conozco muchos amigos que han actuado de esa manera. No, ponte a cuentas con tus padres, conoce su historia, entiéndelos, compréndelos, apapáchalos. Papá y mamá lo que quieren, aparte del apoyo material, es del apoyo emocional. Cuando papá y mamá se encuentran en una situación muy catastrófica, quieren que tú como hijo o como hija te acerques y los abraces y les digas: papá, mamá, no te preocupes, aquí estoy contigo, yo te voy a apoyar, no pasa absolutamente nada, vamos a echarle ganas, papá, mamá. Qué cosa tan hermosa es que también papá y mamá te den una bendición, y la bendición de unos padres trae a tu vida cosas positivas, cosas hermosas, cosas maravillosas, y te lo digo basándome en mi propia experiencia, porque tanto mi padre como mi madre, aun y a pesar de ser yo como hijo sumamente renuente, solían darme la bendición. Pero cuando yo me peleaba con ellos, híjole, algo me hacía falta, y me decía mi conciencia: David, ya no te pelees con tus padres, porque no disfrutas absolutamente nada. Nada. ¿Cuántas veces has visto tanto a tu padre como a tu madre ahí sentados comer, solitos, como dos personas indefensas, como dos niños? Y entonces la virtud te dice: ve, corre, abrázalos. Pero el defecto te dice: no, no los beses, no los abraces, porque acuérdate cómo te trataron, acuérdate cómo te humillaron, acuérdate cómo te exhibieron. Tranquilo, tranquilo, ya la guerra terminó. Hay que cortar cadenas que se han ido arrastrando de generación en generación. Papá sufrió, mamá sufrió, a papá le dueles, a mamá le dueles. Ya estuvo, quiérelos, ámalos, cómetelos a besos, porque va a llegar el momento en el que no los vas a tener y efectivamente quisieras comértelos a besos, quisieras reparar todo el daño que les hiciste, abrazarlos y decirles: papá, mamá, cuánta falta me hacen, cuánto necesito de esos consejos que en aquel entonces tanto papá como mamá solían darte y te los pasaste por ya sabes dónde. Hoy quisieras mínimo que papá y mamá te acompañaran a comer, porque ¿qué se siente que tengas un comedor bien requete bonito y termines comiendo en la barra de tu departamento solo y ese comedor vacío? Así es que vamos a ponernos a cuentas. Ustedes que aún los tienen vivos, cómetelos a besos, repara daños, perdónalos por favor, discúlpalos. Y eso lo tienes que demostrar en un abrazo. Ya lo pasado, pasado. Demuéstralo, cómetelos a besos. A papá bésale su cabecita blanca, a mamá bésale su cabecita blanca, sóbale los pies tanto a tu padre como a tu madre, porque a final de cuentas ellos te dieron más de lo que a ellos, tanto sus padres, les habían dado. Entonces, honor a quien honor merece. Esa es la mejor manera de reparar daños con tus padres, conociendo su historia de vida para que puedas entenderlos y comprenderlos sin justificarlos, para que puedas entenderlos y comprenderlos sin juzgarlos, sin criticarlos,
sin ofenderlos, sin etiquetarlos. Es mi experiencia, yo te la regalo. Así es como le hice para poder perdonar tanto a mi padre como a mi madre. Y el día de hoy estoy a cuentas con ellos. ¿Hay dolor? Sí. ¿Los extraño? Por supuesto que sí. Pero sé que están en un mejor lugar y sé que ellos, desde donde están, me ven y se sienten sumamente orgullosos de este individuo que en su momento los odió, que en su momento los trató con la punta del pie y hasta peor que un perro. Perdón, mamá. Perdón, papá. Yo también en su momento tuve que actuar de una manera sumamente inconsciente. Así es que de lo que se trata es de entender y no justificar. Que pasen un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche, mis queridos hermanos. Gracias por este espacio. Gracias por permitirme ser parte de ustedes. Los quiero, los amo porque ustedes a mí me han enseñado más de lo que yo a ti te he enseñado. Suscríbete a este canal, comparte el video y dale like por favor para que el mensaje llegue hasta donde tenga que llegar, como al inicio te lo mencioné. Nos vemos en un próximo video. Gracias, muchachos. Recuerda que la mejor manera de apoyarme es no omitiendo los anuncios. No omitiendo los anuncios. Esa es la mejor manera de apoyarme. Gracias, mis queridos hermanos. Gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Sí se puede! ¡Eso!